Buenos días, Fuente de Vida, ¿cómo están? En esta mañana, este tercer domingo de vernos en línea, de escuchar en línea, de poder tomarnos un tiempo para cantarle a Dios, para adorar a Dios, para escuchar de Él, para darle gracias, para llenarnos de Él, para alimentarnos de Él y también para recordar que Dios es nuestro Dios, que Dios sigue siendo el Dios que hemos conocido y que leemos en la Biblia, en medio de lo que sea, de lo que suceda o no suceda, porque nuestro Dios, como dice la Biblia, permanece por todos los siglos, por todas las generaciones y no cambia. Así que vamos a comenzar esta mañana, este tercer domingo en línea, dándole gracias a Dios, cantándole con todo el corazón, disfrutando de su presencia. Espero que hayan disfrutado la semana pasada de la alabanza en línea, de que hayan podido cantar. No sé si se dieron cuenta que cantamos una nueva canción, muy padre. Y bueno, ahora esta mañana vamos a darle gracias a Dios. Y te invito a que estés expectante. Acuérdate que nuestro Dios es un Dios que está en todo lugar, que sobrepasa las cuatro paredes llamada congregación, que nosotros somos su iglesia y que ahí donde tú estás, en tu recámara, en tu sala, de donde estás viendo tu teléfono, tableta, si estás proyectando en la pantalla, en una pantalla o en la pared o donde sea, ahí donde tú estás siendo iglesia, tú estás ahí siendo un representante de Dios, un representante de ser un hijo, de ser un, como dice la Biblia, portador de su gloria, y que ahí donde tú estás, al tú darle el tiempo, darle el lugar, cantarle, estás levantando tu voz, alzando tu voz a los aires, proclamando quién Él es, y ahí es donde estás, viene su presencia, ahí donde estás, desciende su presencia. Así como lo hacemos cada domingo en la congre, así como le cantamos con todo nuestro corazón, así como le decimos lo que sentimos, lo que pensamos, nos arrepentimos delante de Él, derramamos nuestro corazón, así puedes hacerlo hoy en tu casa. Y eso te quiero invitar hoy antes de orar, a que tengas esa libertad, porque Dios nos ha puesto, y lo vemos desde Génesis, que Él nos dio la autoridad aquí en la tierra, que somos sus representantes, Él nos ha delegado. Y entonces ahí donde tú estás, en tu casa, en tu espacio, es terreno tuyo. Y así como es tu terreno, tú puedes declarar, decretar, abrir los cielos para que la presencia de Dios esté ahí en tu casa, para que los cielos desciendan, para que su lluvia de paz, de bendición, de gozo, de esperanza, llenen cada cuarto en el que estás, cada espacio de tu casa y también tu corazón. Y quisiera así, ¿no? Como dice el Salmo, los cielos cuentan tu gloria. Y cuando habla de la creación que proclama y que canta y que dice, nosotros somos parte de esa creación de Dios. Y quisiera invitarte que tú, como representante en ese espacio en el que estás, que Dios te ha dado y que es tuyo, puedas proclamarlo y declararlo como un espacio en donde Dios tiene el derecho de estar, de habitar, de llenar. Así que vamos a orar esta mañana y darle esa libertad a Dios, darle el espacio a decir, entra tú, está aquí tú eres digno de cada canción, tú eres digno de cada minuto, tú eres digno de este espacio. Llena este lugar y que sea una habitación que te agrade, y que nuestra canción, que nuestra alabanza suba delante de tu presencia como un olor grato. Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios soberano, el Dios firme, el Dios fuerte, el Creador. Nuestro Dios a quien nada se le escapa. Nuestro Dios que no olvida. Nuestro Dios bueno. En esta mañana, mi Dios, como representantes tuyos, como hijos tuyos, queremos declarar que este espacio en el que hoy cada uno de nosotros estamos
Es un espacio en donde te damos la libertad para que tú entres, y no solamente ahorita. Te damos la libertad para que tú llenes cada lugar, cada espacio con tu vida, con tu compañía, con tu presencia, con tu paz. Te damos la libertad de que tú seas el Rey, que tú seas el Señor, que tú seas Dios. Mi Dios, en esta mañana queremos decirte que nuestra canción, que nuestra alabanza, nuestro canto, nuestro levantar de manos, nuestro proclamar tu grandeza y quién tú eres, sea una alabanza que suba hasta tu presencia y que sea como, así como dice tu palabra, una ofrenda de olor grato, una canción que te agrade, una canción que te glorifique. No por lo entonado que estemos, no por lo padre que esté, no por lo innovador, sino porque nuestros corazones son para ti, porque hemos escogido y decidido que tú seas nuestro Dios y que con todo lo que somos te demos la gloria y te demos la honra. A ti te cantamos, a ti te adoramos, a ti te bendecimos y te decimos, ten la libertad de estar en este lugar, ten la libertad de entrar y ser en mí todo lo que tú quieres ser mi Dios. Recibe toda nuestra alabanza, recibe nuestra gratitud, recibe nuestra confianza en este tiempo, aquí, hoy y ahora. Y queremos sumarnos al cántico de los ángeles celestiales que no paran de adorarte. Queremos sumarnos a la creación que te bendice, que proclama tu grandeza, que proclama tus obras en este día. Y queremos unirnos en un cuerpo, en un mismo espíritu, aunque estemos en diferentes espacios, cada uno de nosotros hoy, cada familia, cada matrimonio, amistades, hermanos, amigos, y darte gracias y proclamar que tú y solo tú eres Dios, Dios bueno, Dios de pactos, Dios fiel, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantarle a Jesús.
1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada, en tu salida, en tu llanto, en alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Amén. Dile amén. Amén. Vacía ya, la tumba está, la piedra removida fue, levantado, levantado, vivo está, y de sus manos ve sus pies, ve sus heridas, cree en él, levantado, levantado, vivo está. Vivo está, vive él, honor y poder son de él, la gloria por siempre, amén. Vive él, y los grilletes cayendo están, es un canto de libertad. Él se mueve, vivo está. Oh, toma su amor y libertad, los puedes ver en este lugar. Aquí está, vivo está. Oh, toma su amor y libertad, los puedes ver en este lugar. Aquí está, vivo está. Una vez más, toma su amor y libertad, los puedes ver en este lugar. Aquí está, vivo está. Vive él, honor y poder son de él, la gloria por siempre, amén. Cristo, vive él, honor y poder son
Cristo, Cristo vive Él. Honor y poder son de Él, solo de Él. La gloria por siempre, amén. Oh, dile vive, vive. Levantado, vivo está. Oh, vive Él. Oh, Cristo vive, vive. Mi Dios, te damos gracias por esta oportunidad de cantarte, por esta oportunidad de hoy disfrutar de tu presencia, de hoy declarar que este es tu espacio, de hoy declarar que tú estás con nosotros, que tú estás entre nosotros, que tú eres en nosotros. Gracias. Gracias, mi Dios, porque en medio de todas las circunstancias difíciles, de la incertidumbre, podemos descansar en que tú eres nuestro sustento, en que tú eres nuestro Dios sabio, nuestro Dios justo, nuestro Dios fiel, quien no nos desampara. Gracias, porque nuestra certeza, nuestra confianza, nuestra paz está en ti, no en las circunstancias. Y aunque el miedo intente tocar la puerta de nuestro corazón, podemos recordar, así como tú le dijiste a tu pueblo de Israel, que recordaran, que cantaran, que lo que habías hecho tú entre ellos lo cantaran, lo pusieran en canciones, lo pusieran en cuentos, en pláticas para que no lo olvidaran. Así nosotros podamos recordar tus grandezas, recordar tus bondades, recordar tu fidelidad, recordar todos los milagros que has hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro alrededor, en nuestra congregación, recordar tu provisión, recordar cómo has estado ahí, recordar cómo nos has sanado, recordar cómo tú nos has provisto de tantas cosas, recordar cómo nos has salvado en tantos momentos y tantas situaciones, de aún en momentos y cosas que ni nos hemos dado cuenta y quizá en algunas nos dimos cuenta después. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú eres nuestro sostén, porque tú eres nuestro fundamento. Gracias. A ti te bendecimos, a ti te honramos, a ti declaramos que eres el único Dios y que no hay otro como tú. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera decirles, como cada domingo les dicen los anunciadores, pueden tomar su lugar, pero a lo mejor ya están sentados, acostados algunos de ustedes. Entonces, bueno, disfruten de cómo están. Antes de pasar a la plática, quisiera darles 4 anuncios. Los primeros 3 son recordatorios de la semana que pasamos. Si estuviera en la congre, como cuando predico les diría, ¿y qué vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los anuncios? Primero, hablamos de los martes de
oración que estamos teniendo en línea. Te invitamos. Súmate, conéctate a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página en fuentedevidaac.com. Ahí te puedes meter y donde dice transmisión en vivo, por ahí puedes hacerlo, o puedes hacerlo directo en nuestro canal de YouTube o en Facebook o en Instagram también puedes hacerlo. Te invitamos a que ores con nosotros, no nada más que puedas verlo y conectarte, sino que sepas que ahí está la presencia de Dios contigo, así como ahorita hemos cantado, así como ahorita hemos orado, y creer que Dios te escucha. Dios te escucha y Dios no solo te escucha, Dios responde y Dios se agrada de escucharnos. Yo en este tiempo he estado mucho pensando en esta situación y en lo difícil que hemos pasado. Para algunos está siendo más difícil que otros. Y me venía a la mente esto de qué piensa Dios, ¿no? ¿Cómo lo ve Dios desde su perspectiva? Y genuinamente creo que Dios le pesa y Dios se duele ver a su creación sufrir. No lo digo por tratar de ponerle sentimientos a Dios humanos o bonitos, sino simplemente porque leo en la Biblia que Dios dice, en la Biblia donde dice que Dios no desea el mal para nadie. Y este es un mal, es daño, ¿no? Es enfermedad, es muerte, es carencia, y sé que Dios le pesa, sé que Dios le duele, y lo veo en la Biblia que también habla de cómo le pesa aún cuando lastimamos su creación, ¿no? Y cuando Dios está hablando de los humanos que no cuidan la creación que Dios ha hecho. Entonces sé que Dios esto no es algo que le agrade o que diga, ay, qué padre que está pasando para que aprendan, jajaja. Dios no es ese Dios macabro que a veces creemos y tenemos en concepciones así raras o chuecas. No estoy diciendo que en medio de todo no pueda Dios enseñarnos algo, que podamos aprender algo, y lo sabemos, Romanos 8:28, ¿no? Que los que amamos a Dios, todas las cosas nos son para bien, absolutamente que sí, pero eso no quiere decir que Dios mande estas cosas, o que Dios le plazca, o que Dios se goce o se alegre de ver el sufrimiento. Dios, el Dios de la Biblia, es el único Dios, hasta donde sé, de todas las religiones, que se da a conocer como un padre, como un papá. Y no es un padre tirano ni malvado. Entonces, súmate, te invito a los martes de oración, a tomarte un tiempo. Si estás muy abrumado, si estás en medio de que te tienes que resolver problemas o las carencias económicas o situaciones que se están saliendo de tus manos y que no le ves cómo, y que dices, no, es que estoy muy ocupado, por eso mismo, conéctate en la presencia de Dios, súmate a esta oración para decir, Señor, voy a hacer un alto porque necesito escucharte. Voy a hacer un alto porque necesito declarar y proclamar tu nombre en medio de esto, porque está, ¿no? Así como lo de la parábola, la corriente de este mundo, los ahogares, los espinos me están abrumando. No, y vuelve tus ojos a Él. Y con esto te recuerdo el segundo anuncio, con el 1 en 7, de tomarnos un minuto 7 veces al día, con este mismo fin, así como te decía con lo de conectarte los martes de oración. Pon tu alarma, tus alarmas, te invito, yo las estoy poniendo cada 2 horas, pero como tú quieras, alrededor de tu día, 7 veces. Y en ese minuto, dale gracias a Dios. En ese minuto, pon esa situación, eso que estás viviendo en ese instante, en ese momento, en ese lapso de 2 horas, en esa situación que te abruma, y dísela a Dios. Con Dios podemos venir y descargarnos así como estamos viviendo. Ese es el Dios real, esa es la realidad de un día a día con Dios. Cuéntaselo, díselo, dile, te lo entrego, tú eres bueno, tú eres poderoso. Aprovecha ese minuto para darle gracias a Dios, para estar con Él. A lo mejor de ese minuto puedes tomarte, no sé, el minuto entero o unos segundos y decir, voy a hacer un silencio y simplemente decirte que aquí estoy y que necesito de ti. Que tú eres el centro, y que quiero que seas el centro de mi vida, y quiero enfocarme en ti, en quién tú eres. Y el tercer anuncio es que te recuerdo, hablando de esto, de las 9 de la noche que estamos teniendo estos 40 días de oración por nuestro país.
súmate a las 9 de la noche. Si puedes verlo a las 9, qué padre también por cualquiera de nuestras redes sociales. Si no tuviste la oportunidad, velo después. Si no has visto alguno de estos 9 días, que ayer fue el 9º día, velos en estos días. Vale la pena. De verdad que yo he traído en mi corazón mucho pesar, porque el domingo pasado les platicaba, ¿no? De reconsiderar pues cómo estamos viviendo, qué estamos creyendo, etcétera. Yo pensaba, y creo que el Espíritu Santo me preguntaba, oye, si una pandemia mundial, ahora es literal esta crisis, no me lleva a reconsiderar mis caminos, ¿qué sí lo va a hacer? ¿No? Si una situación tan fuerte, tan difícil, no me lleva a decir, no puedo seguir viviendo igual, o sea, no puedo y escojo no querer, aunque me sea lo fácil, lo cómodo, lo conocido, ¿qué sí lo va a hacer? Entonces son tiempos claves para que nuestro corazón no se endurezca y se suavice al amor de Dios, al sentir que hay en el corazón de Dios, a lo que hay en Él, y poder compartirlo y entrar en ese mover o en ese fluir de quién Dios es. Y cuarto anuncio, porque hoy no me toca predicar a mí, solo estoy dando los anuncios, es que acuérdate que el domingo que entra es domingo de Pascua. Entonces, te invito a que te prepares. Es un domingo muy especial y qué cosas, ¿no? Que en medio de esta pandemia y esta crisis mundial estamos en este tiempo también de Pascua, ¿no? En este tiempo donde recordamos lo que Cristo hizo por ti y por mí, lo que sufrió, lo que vivió por nuestros pecados, por nuestras dolencias. Entonces quisiera invitarte, prepárate. El próximo domingo vamos a tener Santa Cena desde nuestras casas, desde nuestros espacios. Entonces te invito a que tengas preparado para la prédica un jugo de uva. Entonces si puedes, tienes por ahí o compras tu juguito de uva para que lo tengas preparado, y unas galletas saladas o un pan, un bolillo, un pan salado para hacer la Santa Cena. Si tus hijos, tienes hijos pequeños, niños que van a acompañarte en esta y están contigo en la plática, puedes tener para ellos una fruta, una manzana, un plátano, una pera, para esto de la Santa Cena. Entonces, no te olvides, en síntesis, es martes de oración, 1, 2, el 1 en 7 cada día, 3, cada día a las 9 de la noche, los 7 minutos para orar, para meditar en este tiempo, y 4, prepararnos para la Santa Cena con nuestro jugo de uva, nuestra galletita o pancito para el próximo domingo, que vamos a estar celebrando la Pascua, nuestra Pascua, que es Jesús. Ahora sí, te dejo con mi papá en nuestra casa para escuchar la plática, y te invito a que disfrutes de lo que el Espíritu Santo tiene para ti hoy. Nos vemos el próximo domingo. Muchos saludos, un abrazo con mucho cariño a todos. Hola, buenos días, bienvenidos una vez más a mi casa. Me da un gusto poderlos recibir y abrir las puertas de mi casa para compartir con ustedes la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Nos encontramos en el lugar donde estudio, junto con mi canario, Timothy. Si lo escuchan ahí de lejos, en algunas ocasiones le gusta cantar, pero creo que va a ser también para que lo puedan disfrutar. El tema que he titulado el día de hoy es del miedo a la acción motivada por la fe en Dios. Del miedo al actuar, pero moverte, actuar, está motivado por la fe que tienes en la palabra de Dios. Vemos nosotros cómo en la
desde el principio en el Génesis, cuando el hombre decide moverse por otra palabra y desobedecer la voluntad que Dios había trazado para su vida. La primera emoción que se manifiesta y que se escribe y que se presenta en la Biblia es el miedo. El miedo como una reacción, un sentimiento a algo que está ocurriendo en el hombre cuando escucha la voz de Dios. La voz de Dios, él la escuchaba todo el tiempo. La voz de Dios para él era lo que le dirigía, lo que establecía, pero ahora esa voz está generando algo que antes no generaba, que antes no producía: miedo. Miedo quizás a las consecuencias de su decisión. Miedo a la separación de la presencia de Dios. Miedo a la muerte que Dios le había dicho que se iba a enfrentar, que era la separación de esta vida que Dios le estaba dando, de esta vida espiritual. Y en lugar de enfrentar su miedo, en lugar de estar consciente de lo que estaba experimentando, permitió que taparlo por medio de la vergüenza. Y la vergüenza toma un lugar muy importante con lo que está tapando y lo que está ocultando el miedo, para que no enfrente su propio miedo que se está manifestando y el problema que lo generó. Lo que ahora sabía que iba a ocurrir, ocurre al no enfrentar su miedo. Vemos también cuando Dios rescata al hombre a través de Abraham, un hombre de fe, vemos que le ocurre tanto a él como a su hijo, y me gustaría tomar a Isaac como ejemplo, donde muchas veces recibimos de nuestros padres conductas que nosotros tomamos como propias. Y ahora es Isaac el que amaba a su esposa, pero en la zona donde él vivía empiezan a faltar los recursos, no hay comida, y empieza a tener pues que emigrar a otros lugares. Sabía que pues su esposa Rebeca era una mujer hermosa y tenía ese temor de que lo fuera, no temor por Rebeca, sino por él, de que lo fueran a matar. Y nos dice en el libro de Génesis, el capítulo 26, en el verso 7, cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo: es mi hermana. Tenía temor de decir: ella es mi esposa, porque pensó que me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. El miedo se manifestó por lo que él se imaginó, por lo que él pensó, como dice la Escritura. Él pensó que iban a matarlo por la belleza de la esposa. Ahora se está manifestando esta mezcla de lo que yo pienso con la emoción del miedo. Y esto, en lugar de liberarme para enfrentar lo que estoy viviendo, se quedó atrapado. En lugar de ser espectador y ver lo que estaba sucediendo dentro de él, una emoción que no conocía antes, que ahora se está manifestando, y ante esa emoción, en lugar de verla, como nosotros podemos ser espectadores, porque tenemos esa capacidad como seres humanos de ver lo que pensamos, de ver lo que sentimos, de percibir, de tener conciencia de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y él, en lugar de ser espectador de esta emoción, de este sentir, se involucró en el sentir y generó pensamientos que, en lugar de ayudarlo, lo fueron aislando de su esposa. Esto lo llevó a mentir, lo llevó a actuar de una manera que no era correcta. Muchas veces nos pasa lo mismo. Lo que nos imaginamos que va a ocurrir si le decimos a la persona la verdad, nos hace que nosotros empecemos a construir una serie de ideas, de pensamientos que generan un miedo y lo cubrimos con la mentira.
Esto no sucedería si nos ponemos de acuerdo en esta perspectiva de que me puedo ver entre lo que sentimos y lo que pensamos. Si tú lo percibes y te das cuenta de qué es lo que está ocurriendo en ti, qué es lo que estás sintiendo, esto te va a ayudar. Pero si no se pone de acuerdo entre la emoción del miedo y los pensamientos que tienes, ellos se van a unir y van a generar un sentimiento. La emoción con el pensamiento va a crear un sentimiento. El sentimiento de inseguridad. El sentimiento de temor, de incertidumbre, de que algo malo puede pasar, aunque no sabes ni qué. Y hay esa angustia tan fuerte porque no sabes, en medio de esa confusión, porque no has sido un espectador, tiendes a huir y tiendes a agrandar el miedo. Lo vemos continuamente en el libro de Génesis. Ahora se presenta en un hombre que salió huyendo de la casa de sus padres porque engañó a su padre para tener la bendición del padre sobre su vida. Con la ayuda de su madre le dice a Isaac que él es Esaú y sabe que su hermano lo va a matar y sale huyendo de la casa de sus padres, se va con su tío Labán, tiene ya 2 esposas, tiene ya sus hijos, ya creció la familia, pero siente que tiene que regresar a la casa de donde estuvieron sus padres. Sus padres ya han muerto y siente que debe de regresar, pero no sabe cómo hacerlo porque no ha resuelto sus miedos. Y el miedo sigue operando dentro de él. El miedo a la muerte de cómo actuaría su hermano lo ha detenido. Pero ahora el miedo a cómo su suegro puede actuar y lo que él se imagina es lo que hace que salga a escondidas. Y le pregunta a su suegro cuando lo alcanza y le dice, oye, ¿por qué pretendes engañarme? ¿Por qué estás dejando y llevándote a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué no me dijiste que querías marcharte? Mira, les hubiera hecho una fiesta en grande. Y dice en Génesis 31, en el verso 31, la respuesta de Jacob: me apresuré a irme porque tuve miedo. Contestó Jacob: pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Es lo que nosotros pensamos. Pero esos pensamientos son producto de un miedo no tratado, no enfrentado, no resuelto. Y genera todas estas respuestas. Y cuando va a regresar a la casa de sus padres, lo primero que se presenta en él es el miedo a la respuesta de su hermano. Y cuando sabe que su hermano viene con 400 hombres, ese miedo hace que divida a su familia, hace que mande primero a unos para sobornar a su hermano. Él se aísla y en ese aislamiento tiene un encuentro con Dios. Pero muchas veces hacemos todas estas cosas porque no hemos resuelto los miedos que tenemos ocultos dentro de nosotros. Y cuando menos lo esperas, se vuelve a presentar. Te va a descontrolar, vas a tomar decisiones, vas a mentir, vas a sobornar, vas a manipular, vas a agredir, van a salir diferentes respuestas de acuerdo a tu personalidad. El problema es que no has resuelto el miedo. Y sale. Entonces quisiera tomar esto para que te des cuenta dónde está el miedo. Primer punto que es importante entender. Primero, aceptamos que es una emoción. Pero, ¿en qué parte de nosotros está el miedo? Bueno, está en nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro está conformado por el tallo cerebral, luego una estructura que sigue, que es el sistema límbico, y luego como que lo envuelven 2 hemisferios, que es la corteza, y donde están las emociones del sistema límbico se une, que parece un caballito de mar,
por la forma que tiene, como están los caballitos de mar. Y este sistema límbico es donde se generan todas nuestras emociones. Ahí es donde están guardados. Y hay abajo del sistema límbico hay unas como dos núcleos que se llama la sustancia negra. Ahí en la sustancia negra es donde se procesa principalmente el miedo, la furia, ahí se van a manifestar. Ahora sí sabemos que cuando se activa esta área, producen dentro de nosotros un sentimiento de angustia, de incertidumbre, de temor. Porque está activado esto. No sabemos qué está pasando, pero se está activando en el sistema límbico esto. El sistema límbico hace circuitos, o sea, manda sus fibras, sus neuronas, con la parte de la corteza. Y la corteza que analiza, que estructura, que considera, que razona lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en nuestro entorno, es nuestros lóbulos frontales. Estos lóbulos frontales tienen la capacidad de razonar, de analizar. Y se hace un circuito, o sea, una conexión directa entre el sistema límbico con estas áreas del miedo con la corteza frontal para razonarlo, para analizarlo, para poderlo resolver. Porque el miedo no se resuelve con el sistema límbico. Ahí es donde se genera. El miedo se va a poder enfrentar con tus lóbulos frontales a través de que lo razones, lo analices, lo estructures. Para que se me entienda. Hay personas que han tenido accidentes automovilísticos. No era el chofer, sino era el copiloto, y es donde más efectos tiene. Y el copiloto de pronto presenta van en la carretera a muy alta velocidad y le falla la vuelta y se viene contra un coche y el copiloto lo primero que hace es meter el freno y mover el volante, aunque él ni tiene volante ni tiene pedales, y chocan. Al chocar se produce una impresión del accidente, salen muy lesionados, los llevan al hospital, se recupera físicamente. Pero en su sistema límbico quedó toda la impresión de lo que produjo que él no pudo controlar, que él no pudo manejar. Por eso no tomé al piloto, sino al copiloto, y que no pudo resolver porque no estaba en sus manos, y se produce ese miedo tremendo. Y ahora, pues él tiene también su carro para manejar, pero no lo quiere manejar, porque siente mucho miedo, tiene mucha inseguridad, no quiere ya ni siquiera conducir un carro, porque siente esa angustia, ese temor, porque no ha resuelto, sino que su hemisferio frontal está colaborando con su emoción, generando un sentimiento de inseguridad, de incertidumbre, de que en cualquier momento le puede ocurrir otra vez un accidente y volver a chocar. No lo está resolviendo, sino que se está haciendo como un circuito reverberante, cíclico, donde uno activa al otro y el otro activa al otro, y no sale de ese circuito, sino que se está aumentando más y cada vez ya mejor se va en un camión, para que no vea, no sienta y no está resolviendo su problema del miedo. ¿Qué es lo que ha generado esta pandemia en ti? ¿Qué es lo que ha producido todo esto? Escuchamos lo que está pasando en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España. En todos, ahora como estamos conectados globalmente, recibimos información de lo que sufren, de que los hospitales están saturados, que no se dan abasto. ¿Tienes el miedo que llegue a pasar lo mismo en México? Y más en Tampico.
donde sabemos que nuestros hospitales no tienen los recursos, que no tenemos los respiradores en la cantidad que se van a requerir. Y empezamos con una angustia y te empieza a preocupar y qué va a pasar y cómo voy a estar. Y todo esto, en lugar de ayudarte y enfrentarlo y tomar precauciones, tomar restricciones y quedarnos en casa, estamos tan atemorizados que el miedo es lo que nos está destruyendo. No en sí el virus, sino este miedo tan grande que no estamos queriendo aceptar, que es ya como una pandemia de miedo a todos los niveles. Y muchas veces tienes miedo a que te vayas a morir, a que no te puedas sanar, a que después de que pase esta pandemia, la economía, no nada más la de México, la de muchos países se va a desequilibrar. ¿Y cómo vas a vivir? De la misma manera como has vivido, de la misma manera como has enfrentado todas las cosas, de la misma manera como creciste y desarrollaste todo lo que has desarrollado. Pero se hace como un mar de confusión que en lugar de ayudarte, este circuito va aumentando. No sé si te ha pasado, y algo que veo es que en lugar de enfrentar el miedo y de razonar acerca de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo que hacemos es justificamos el miedo. Y es terrible. Mira, lo veo en la Biblia. Cuando Dios llama a Jeremías para que comparta su palabra y lo llama como profeta para que le declare a todo su pueblo y a las naciones, una de las cosas que hace es que lo justifica su miedo. Cree que no tiene la capacidad, considera que no tiene la habilidad, que no tiene el don de Dios, y es Dios al que se lo está diciendo lo que va a hacer en su vida. Pero es tanta su miedo que lo justifica diciendo, soy niño. Soy niño. O sea, no tengo la madurez, no tengo la adultez, no tengo la preparación. Y lo dice de esta manera en Jeremías 1:6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Está justificando que no va a poder llevar el mensaje de Dios porque se considera todavía un niño. Y no es ningún niño, pero es el miedo. Es que, ¿qué voy a hacer? Si son muchos los que se van a enfermar. ¿Van a contagiar a mis padres, que ya son adultos? ¿Van a contagiar a mis tíos, que son adultos? A lo mejor van a contagiar a mi esposa, a mi esposo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo estás justificando tu miedo? ¿Cómo lo estás alimentando? No sé si te ha pasado. Te voy a poner un ejemplo. Hay gente que necesita escribir. Y no sé si te ha pasado que queremos escribir algo y sentarnos a escribir. Pero cuando vamos a escribir, tú te dices, me digo, no, es que no tengo la habilidad para hacerlo. Creo que no tengo la destreza, no tengo la estructura, el lenguaje, todo lo que se necesita para poder expresar a través de las palabras esto que necesito escribir. Y bueno, yo creo que lo puedo dejar para otra ocasión. Ya estoy justificando. No tengo la habilidad, no tengo la capacidad, no manejo todo el lenguaje, no tengo toda la preparación. Yo creo que necesito prepararme. Y lo que estoy haciendo en ese sentido de escribir es que, ¿no será que tienes miedo a que vean tus deficiencias? ¿A que la gente conozca tus debilidades o tus carencias? ¿A que te sientas ridiculizado y pues juzgado por alguna
persona que para ti es importante? Y para evitarlo mejor, dices que no tienes todo esto. Pues entonces nunca vas a poderte sentar a escribir una canción o escribir una melodía o escribir algunas notas que son importantes de lo que has aprendido en la vida o escribirle a una persona que para ti es muy significativa y ponerle con palabras lo que estás aprendiendo y recibiendo. Posiblemente recibiste este miedo, lo heredaste. Lo heredaste de tu padre, lo heredaste de tu madre, lo heredaste de alguna persona de tu línea familiar que vivía con muchos temores. Y no te diste cuenta. En mi caso, yo heredé los miedos con los que he vivido de mi madre. Mi madre de pequeña fue muy miedosa porque tuvo un hermano que se ponía máscaras y desde los 2 años la asustaba terriblemente y su madre no supo cómo ayudarle y se estaba muriendo de miedo. Pero como no supo cómo resolverlo y cómo enfrentarlo, durante toda su vida ese miedo se mantuvo. Y a veces tenemos miedos escondidos. Yo me he fijado por qué cuido tanto el dinero, por qué guardo, por qué trato de administrar tanto la economía. Y es que en la casa de mis padres no había la economía en abundancia y siempre se restringían para podernos sacar a todos adelante, 7 hermanos. Y siempre administraban y la palabra de mi mamá es: no tenemos dinero para eso o para aquello. Y hay un miedo a que no vayas a tener. Y lo he estado analizando últimamente. A lo mejor me está pasando lo mismo. Pienso que no voy. Y tengo resuelta mi economía, tengo resueltos mis problemas. Soy una persona jubilada y recibo esa economía bastante pues sana y bien. Pero sigo con esos temores, guardando, queriendo administrar. Pero una cosa es administrar y otra cosa es llevarla a un extremo. De que no gastas, de que buscas lo más barato, que buscas lo más económico, buscas solamente ofertas por ese miedo y no te puedes dar la libertad de tomar decisiones con libertad. Quizás lo recibiste. Y quizás el miedo estaba en tu mamá y desde el vientre de tu madre recibiste esos temores. Hay personas que tienden a portarse bien dentro del hogar. Con la esposa. Porque pues, es muy violenta. Y entonces ya aprendiste a comportarte, o con el esposo, porque es un hombre muy violento. Y aprendiste la conducta a portarte bien. Bueno, has sido domesticado. Pero, ¿entiende? No has cambiado porque no has tratado el origen de tu miedo. ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que está despertando ese temor en ti? Estaba buscando lo que es la palabra emoción. En el latín, la palabra es emotio y significa movimiento, significa impulso. Entonces, la emoción del miedo va a producir en ti un moverte para algo. Entiende muy bien esto, es muy importante. Las emociones tienen una parte buena, porque van a producir a ti un mover hacia algo. Mira, cuando escuchamos un ruido muy fuerte, se produce un instinto, un reflejo de meter la cabeza entre los hombros, como para proteger la cabeza, como si nos cabiera dentro de los hombros, para no ser lastimados. Inconscientemente te movió tus brazos hacia arriba y tu cabeza hacia abajo para no ser lastimado, para proteger lo más importante, tu cabeza. Siempre una emoción te va a mover para algo. Y eso es muy importante. Te mueve
para que te des cuenta que necesitas algo que todavía no tienes, que requieres de algo que no has podido manejar, que no has podido adquirir, que no te has permitido moverte en eso. Entonces, no es mala en sí la emoción, por eso se nos dieron. Y no es mala la emoción del miedo, porque se te dio para que tú lo puedas, de alguna manera, solucionar. Te está moviendo para algo. Pero si no lo tratas, el miedo en sí produce más miedo. Como un circulito, como lo habíamos dicho, como un ciclo. Porque como no nos colocamos como espectadores dentro de nosotros, en nuestra conciencia para ver lo que estamos nosotros viviendo, esa experiencia de nuestro sistema límbico del miedo, ya estamos generando con nuestro lóbulo frontal un sentimiento de incertidumbre en lugar de analizarlo, de razonarlo correctamente. Vemos cómo ocurrió con Israel teniendo una promesa tan grande, donde Dios quería introducirlos a esa promesa que les ofrece la tierra prometida. Es como a nosotros nos ofrece el reino de los cielos. Y la gente se le da la oportunidad de tener una probada, de como entrar tantito al reino de los cielos para que vean que es una realidad, que es una verdad. Pero se dieron cuenta que no tenían la capacidad, que no tenían la habilidad, que no tenían la destreza, que no tenían, están justificando su miedo otra vez. Y por esa justificación tan grande, no son ellos. Y Dios no puede ser en ellos. Porque igual que ocurrió en Adán, Dios quería seguir con él, pero Adán justificó con la vergüenza su miedo, no lo enfrentó y lo derivó culpando a otros y no se resolvió, se alejó de Dios lo que tanto temía. Esta generación se pierde entrar a la tierra prometida, entrar a lo que Dios le había ofrecido, porque sienten mira, te lo voy a leer porque es muy interesante, Números 13:32, lo sabemos, lo conocemos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, toda la tierra y puro gigante. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Ni siquiera platicaron con ellos. Pero ya les parecían, en su miedo, se vieron así, se sintieron así. Eso les impidió entrar a la promesa de Dios. ¿Qué es lo que muchas veces nos impide tener una vida de santidad y poder entrar para vivir con la presencia de Dios en el reino de los cielos? Es que no soy perfecto, es que tengo muchas deficiencias, tengo muchas carencias, es que no cumplo con esto, es que tengo estos pensamientos. No es eso, ya sabía Dios que tenían todo eso. Igual lo sabe Dios con nosotros. Y no tomamos lo que Dios nos dice para que Dios se mueva en nosotros y podamos ser transformados por Él. No somos transformados por nosotros. No cuando adquiramos ciertas habilidades o ciertas destrezas es que vamos. No, es porque nos movemos en lo que Dios nos dice. La pregunta que yo me haría y que te hago en esta mañana: ¿qué parte de tu persona no se ha desarrollado? ¿Qué parte de ti todavía no ha madurado? No importa la edad que tengas. Podemos ver la parte correcta de esta emoción del miedo. El miedo te está dirigiendo, te está guiando a un reto para enfrentar, para resolver lo que no se ha resuelto en ti y puedas alcanzar la madurez
el crecimiento incluso espiritual en tu corazón, en tu inteligencia y colocar correctamente tu sistema límbico para decirle cuando no es correcto que te siga mandando esa información. Mira, tú dices cuando se me quite el miedo. No, no se te puede quitar, es parte de ti, es parte de mí. A mí me gusta ir a bucear. Y quizás pienses que cuando voy a bucear no tengo miedo. No, sí tengo miedo. Sí tengo miedo. Voy con miedo. No sé cómo me vaya a ir allá abajo. Me gusta ir a 20, 30 metros de profundidad. Me pongo mi equipo. A veces voy con otra persona, a veces con más personas. Y cuando ya estoy bajando, siento el miedo y me ayuda a ser precavido en todos los movimientos, el cómo estoy viendo, midiendo mis niveles de aire que tienen mis tanques, pero me permite sentir mejor todo lo que me está rodeando. Y me permite disfrutar más esas profundidades y todo lo que voy descubriendo. Me permite entrar a las cuevas donde veo que apenas voy a caber y lo hago. Con miedo, pero lo hago. Y después me digo, wow, fue una experiencia impresionante y lo disfruto. Disfruto ese miedo. Disfruto la experiencia que estoy teniendo de conocer cosas que no había conocido. Lo importante es si estás dispuesto a enfrentar lo que sientes, lo que estás viviendo. La pregunta que te puedes hacer es, ¿qué has hecho con tu miedo? ¿Cómo has tratado a tu miedo? Quizás se presenta de pronto una situación que para ti es difícil, que sientes que algo terrible te va a pasar. Bueno, lo puedes tapar, lo puedes esconder. Y puedes decir, no pasa nada, y tener pensamientos positivos. No pasa nada, no ocurre nada. No es un estado de emergencia el que estamos viviendo. No, pues eso es una barbaridad y una tontería. Porque las cosas te está llevando el miedo para que cuando lo enfrentes tomes precauciones. No lo ignores, porque hay gente que lo ignora. No es cierto, no pasa nada. No es para ignorar lo que estamos viviendo. Es para enfrentarlo y tomar las correctas decisiones para cuidarnos, para cuidar a nuestra familia, para cuidar de nuestra salud, para no enfermarnos. Para eso se hace, no para esconderlo. Hay gente que lo ignora, ¿no? Le dicen, oye, fíjate que tienes un problema, tienes cáncer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo el cáncer va a seguir avanzando. Pero yo lo reprendo. Va a crecer reprendido. ¿Por qué? Porque no lo estás enfrentando. No lo estás resolviendo. No estás tomando las precauciones adecuadas. Y vas a sufrir tanto tú como los seres que te rodean. Porque vas a padecer y vas a sufrir. Y lo estás ignorando por miedo. Muchas veces este miedo lo alimentan las circunstancias. Otras personas que te dicen es que ¿sabes lo que está pasando en tal lugar? ¿Sabes ya cuántos se murieron? ¿Sabes cuántos ya se contaminaron? Y se va alimentando. En lugar de ver lo bueno, de pensar en lo correcto, como lo estamos haciendo 1 en 7, estás pensando en lo primero, te levantas, ¿cuántos muertos van? ¿Cuántos contaminados van? ¿Cómo va Tampico?
¿Ya creció la tasa? No, si vamos tantos, dentro de poco vamos a estar tantos, y después ya ningún hospital los va a poder dar atención. ¿Qué es lo que impidió que entraran a la tierra prometida? El verse como langostas. El verse destruidos. Es que ya no va a funcionar mi economía después de esto. Ya te estás viendo así. En lugar de enfrentar tu miedo, ya lo estás viendo como algo terrible. Mira, dice Job, y me gusta esta parte en el capítulo 3, en el verso 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. ¡Ay, qué fuerte! Que lo que tanto miedo tenías, eso te aconteció. ¿Por qué? Es como cuando tenemos miedo a ser rechazados, miedo a no ser aceptados o a no ser aprobados. Tenemos mejor a no salir, a no convivir, a no tener amigos, porque el miedo es terrible. Y como tenemos tanto miedo, cuando vamos con un grupo de amigos, toda la conducta que genera nuestro sistema inconsciente es una conducta para que la gente te rechace, para que la gente no quiera estar contigo. Porque tú mismo, en lo que está generando tu cerebro, va a manifestar una conducta de rechazo. Y tú mismo te estás rechazando y generando una conducta de rechazo y dices, es que los demás me están rechazando, lo que tanto tenía miedo está ocurriendo. No, es que la manera como hablas, los gestos, la manera de actuar que tienes es de un rechazado. Y la gente no te rechaza a ti, está rechazando la conducta que estás manifestando. La pregunta que yo quisiera hacerte, ¿estás dispuesto a enfrentar tu miedo? ¿Estás dispuesto? ¿Ya sabemos que es una emoción? ¿Ya sabemos en dónde se encuentra? ¿Cómo se genera? Ahora quisiera llevarte a otra etapa. ¿Estás dispuesto? Es una disposición que cada uno de nosotros tenemos. ¿Estás dispuesto a enfrentar tu miedo? Lo que te ha paralizado, lo que te ha detenido, lo que te ha frenado, lo que no te permite avanzar y tener el disfrute de tantas cosas que Dios quiere darte en tu vida y que este miedo te ha frenado. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Espero que sí. Quizás no sabes cómo hacerlo. Mira, hay una situación que quiero tomar de cómo Jesús nos anima a que lo hagamos. Había una mujer que tenía flujo de sangre por más de 12 años. Invirtió todo lo que tenía con los médicos de esa época para que la trataran y no se resolvió su flujo de sangre y por lo tanto se consideraba como una persona inmunda y no podía convivir con nadie. Y esto destroza a cualquiera. Así como este aislamiento que la mayoría de la gente no lo puede aguantar. Esta mujer así vivía aislada. Y sabe que viene Jesús, pero fíjate, sus pensamientos, ella pensaba dentro de sí de una manera diferente. Jesús viene, Jesús es mi salvación para este problema que tengo, y como mi salvación, sé que voy a ser sana. No tengo que decirle a nadie, no tengo que hablar con nadie, no tengo que pedirle permiso a nadie, solamente sé que si toco el borde de su manto, mira qué proceso tiene, sé que voy a quedar sana. Ahora es un pensamiento diferente. Esta mujer está, por lo que sabe de Jesús, por lo que sabe de quién es Jesús, de cómo es Jesús, la expresión de Dios con nosotros, ella dice, no necesito que Jesús ore por mí. No necesito que nadie me dé entrada con Jesús. Solamente sé que con que toque, con que su manto, ni siquiera su mano, yo voy a quedar
perfectamente bien. Y se pudo quedar ahí atrás. Sabía que le iban a apedrear si identificaban que era una mujer inmunda, con flujo. Y se atreve a acercarse y toca el manto de Jesús. Jesús detiene porque va con el jefe de la sinagoga, el que coordinaba la sinagoga de un lugar, porque su hija estaba agonizando. Y al tocarlo, sabe que recibe, porque lo creía. Entonces, esta mujer decidió enfrentar su miedo de rechazo, de ser apedreada, de ser vista. Lo va a enfrentar y actúa sin dejar de tener ese miedo, pero sabiendo que Jesús es la solución. Lo toca y en ese momento recibe, y Jesús detiene todo y dice: ¿quién me tocó? Porque sabe que salió poder de él. Y le dice: mujer. Ella se identifica con miedo. No sabe qué pasa, pero se identifica, se pudo quedar oculta. Le dice: mujer, este miedo te motivó para que me tocaras. Y esta fe que has tenido en mí, porque este miedo lo llevó a Jesús, y como has creído en mí, tú eres salva. Vete, has quedado sana de esa enfermedad. El miedo la llevó para que actuara. El miedo la llevó para que pudiera ser diferente esta mujer. La condujo al quien tiene la vida y al quien tiene la solución. En eso sigue su marcha y va pues con el jefe de la sinagoga. Y aquí, cuando ya van caminando, vienen otros amigos de este hombre y le dicen: ya no es necesario que molestes al maestro. Tu hija ha muerto. ¿Qué haces cuando te dicen esa palabra? Cuando se nos dice que ya murió, perdemos toda la fe, perdemos toda la esperanza, perdemos todas las posibilidades. Incluso dejamos de creer en nuestro Dios. Y Jesús le dice, y te lo quiero leer en Mateo 9:20. Y aquí que una mujer enferma de flujo, y si tocare, pues bueno, ahí sale. Y ahora, cuando va con este hombre, le dice: mientras él aún hablaban, vinieron de su casa, en Marcos 5:35, del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Mira la respuesta de Jesús. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Por qué le está diciendo no temas? No tengas miedo. Porque el miedo se alimenta del caos. Cuando hay un desorden dentro de ti, cuando se rompe la seguridad que tenías, la firmeza que tenías, la esperanza que tenías, el anhelo que tenías, se produce como un desequilibrio donde ya la corteza frontal no puede razonar, sino que toma el control del sistema límbico y empieza a disparar la amígdala, que es la sustancia negra, y empieza a disparar de ahí, y empieza toda una revoltura de caos donde ya no sabes ni qué hacer, no sabes ni cómo moverte, no sabes cómo resolver. Y por eso le dices: espérate, antes de cualquier cosa, no lo permitas. Ve desde adentro de ti. Porque la fe no opera en la razón, la fe no opera en la emoción, en el miedo. La fe está operando en tu espíritu. Y le está diciendo: espérate, detente. Tienes un recurso muy importante. Recibe esta palabra. Solamente cree. Y muévete. Actúa. Y sígueme.
y sigue caminando con Jesús. No sabemos la distancia que le faltaba para llegar a la casa del principal de la sinagoga. Y cuando llegan todos están llorando, todos dicen, no, está muerta, ya no hay que hacer. Jesús llega y a todos estos estorbos los saca de la casa. Y nada más entra con 2 de sus discípulos y con el padre y la madre. No necesitamos que la gente que tiene tantos miedos esté a nuestro alrededor. Necesitamos a nuestro alrededor gente que cree. Gente que tiene una convicción en su corazón. Y entran y les dijo Jesús, no ha muerto, está dormida. ¿Por qué? Porque el cristiano no muere si no está dormido. Pero Jesús es la vida. Y Él es la resurrección. Y levanta a la niña. Cuando tenemos un caos dentro de nosotros, y lo hemos permitido, postergamos todas las cosas. Porque no sabes cómo resolverlo. Y el miedo es lo que está generando que no enfrentes y no pongas un orden en lo que debes de hacer, en cómo vas a resolver. Y por lo tanto todo está como una de estas de tejer, una madeja, ¿qué se llaman? Donde estás poniendo mucho hilo y así están tus pensamientos, todos revueltos, todos enredados, que no sabes. Mira, empieza a sacarlos. Empieza a resolverlos. No permitas, le dice Jesús, que el miedo te paralice. Tú lo puedes hacer. ¿Por qué se lo dice? Porque lo puedes hacer. Porque cuando tienes miedo, impide que tú recibas la bendición de Dios. Impide que tú te muevas. Y por eso le dice, solo cree. Solo cree. Mira, la situación que estamos viviendo no es para siempre. Eso tiene una duración. Como todas las cosas. Como todas las adversidades. Como todos los accidentes. Como todas las situaciones. Tienen una duración. Y si te das cuenta, el miedo va a desaparecer cuando tú puedas como espectador ver tu miedo. Pero, ¿cómo lo vas a enfrentar? Pues creyendo que ya está resuelto, como esta mujer cuando se acercó a Jesús. Creyendo que ya está solucionado. Si tú, y este es así como el secreto que quiero poner en tu corazón, una verdad. ¿Cómo resolver toda esta situación, esta enredadera, este miedo que te ha atormentado durante todo el tiempo? Cuando tú crees que lo que vas a hacer, que lo que te tenía tanta angustia, ya está resuelto. Y entonces te mueves. Entonces empiezas a actuar. Empiezas a desarrollar. Cuando tú empiezas a caminar sobre lo que antes te paralizaba, es cuando se resuelve el miedo. Y eso se le llama fe en la palabra de Dios. Porque crees en lo que Dios te ha dicho y estás actuando conforme a esa palabra. Claro, no dejas de sentir esa emoción, no dejas de pensar, pero se rompe ese ciclo, ese circuito que estaba activado, porque estás actuando, te estás moviendo y lo estás deshaciendo, desbaratando. Y cuando empiezas, vienen a tu mente ideas y se generan más ideas y más habilidad, porque Dios empieza a darte más y más conforme te estás moviendo. Esta pandemia, este temor tan grande que ahora está atormentando a miles de personas, no es para siempre. Tiene una corta duración en nuestro periodo de vida. Lo dice y lo escribe Pablo para enseñárnoslo. Pablo, un hombre que fue apedreado,
que lo dejaron tirado como muerto. Pablo, que estuvo en la cárcel muchas veces. Pablo, que fue robado, traicionado también por la gente que confiaba. Pablo, que pasó por circunstancias y adversidades tan difíciles como naufragar en medio del mar, donde no hay posibilidades de rescate como ahora las hay. Dios lo libera. Y mira lo que te dice en 2 Corintios 4:17. Te lo está diciendo a ti para que te des cuenta. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Está diciendo que cuando enfrentas esta tribulación, estos miedos a esta pandemia y a lo que pueda pasar o a este desequilibrio que te estás imaginando económico que va a suceder, dice, esta leve tribulación, un hombre que ha pasado por muchas tribulaciones, dice, esto va a pasar. Pero, ¿cómo la puedes pasar? No pongas tu corazón en estas cosas que son transitorias, que van a pasar, sino que pongas tu corazón en las cosas que son de Dios, que no la puedes ver con tus ojos naturales, pero ahí están, que puedes echar mano de ellas, como es la fe, como es el amor, como es la paz, como es la benignidad, como es la bondad, como es la mansedumbre. Puedes echar mano de esas bendiciones. Dice, eso que no se ve, úsalo. Úsalo para enfrentar esta leve, momentánea tribulación. ¿Se ha activado tu amígdala? Y ahora estás asustado y no sabes cómo vas a resolverlo. Detente. Usa lo que estás aprendiendo. Ahora razona. ¿Qué está generando esta emoción en mí? ¿Ya lo analizaste? ¿Ya lo razonaste? Ahora echa mano. Toma lo que Dios te dice en su palabra, que Él está contigo, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Dios está dentro de ti. Y ahora lo que necesitamos hacer es, Señor, gracias, porque tú estás conmigo y tú vas conmigo. Y sé que voy a salir adelante. Y entonces te empiezas a mover en lo que antes no te podías mover. A actuar en lo que te estaba ya paralizando. A quitar todo este circuito que se estaba retroalimentando, lo empieza a romper. Porque Dios te da ese poder, porque te estás moviendo en el Espíritu de Dios, que está poniendo su poder, su expresión de amor en tu espíritu, para que tu espíritu sea el que tome el control y actúes poniendo correctamente en el lugar correcto, dándole dirección a lo que piensas y colocando correctamente a tu emoción. No justificándola, no tapándola, sino sabiendo que Dios te está dando la respuesta correcta. No sé si te has fijado, lo que está más destruyendo a la gente no es solamente el virus. ¿Por qué tiene tanto poder sobre el sistema inmunológico? Primero, sobre todo en las personas adultas, porque tienen otras enfermedades, diabetes, hipertensión, problemas hepáticos o problemas renales o problemas pulmonares. Pero otro factor más importante es una depresión del sistema inmunológico. Nuestro sistema inmune es el que genera todos los mecanismos para defendernos de todas las bacterias y de todos los virus,
parásitos de todo lo que nos puede destruir. Pero si nosotros lo detenemos deprimido, no tiene con qué defenderse porque está deprimido. Cuando se dispara esta emoción del miedo, el sistema límbico actúa y manda la señal al sistema inmunológico a través de los neurotransmisores, y uno de ellos la adrenalina, y hace que el sistema inmunológico se deprima, disminuya su capacidad de respuesta. Y ahora que necesitas salir adelante, se está deprimiendo tu organismo, la dopamina está bajando, no tienes recursos mentales para salir adelante, tu serotonina se está desequilibrando también, y en lugar de tener el ánimo, el deseo de resolver, ya te diste por vencido en tus emociones, en tu respuesta, en tu sistema inmunológico, y viene la muerte. Tengamos cuidado. No permitas que esto te destruya. No te des esa oportunidad de ser gobernado por el miedo. Dios en su misericordia quiere cambiarte. Ya aprendiste qué es el miedo. Ya aprendiste de dónde viene el miedo. Pero también has aprendido el día de hoy, con la palabra de Dios, cómo puedes resolver y salir adelante para tener una madurez que no has alcanzado, un crecimiento espiritual que no has alcanzado para tomar y vivir en el reino de Dios, porque te ha detenido el miedo, y poderlo hacer. Esta es la oportunidad. Yo quisiera orar contigo el día de hoy, para que esto no solamente quede como una idea, como una información, sino como una verdad en tu corazón. Te invito a orar ahí donde estás. Padre, te doy gracias, porque en tu misericordia nos estás poniendo claridad para poder entendernos, para poder vernos, para poder ser espectadores desde nuestro interior, en nuestro espíritu, poder ir resolviendo, ir colocando todas las cosas en el lugar correcto, para poder ser precavidos, para poder crecer y madurar, para poder resolver, para poder enfrentar y no ocultar, no huir, no escondernos, poner mil pretextos, sino saber que podemos, saber que nos has dado la manera, la forma, el poder para salir adelante. Y tú eres la bendición que nuestro espíritu ha recibido porque moras en nosotros para poder tener el equilibrio y resolver lo que tanto daño nos ha hecho. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por esta obra que tú has hecho en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Me da tanto gusto el haber podido convivir y compartir ahora desde mi casa, el lugar donde estudio, el poder haber estado contigo, el poder poner esta verdad en tu corazón. Sé que no vas a ser la misma persona. Sé que esta libre, pequeña tribulación, como decía Pablo, algo momentáneo que no es para siempre, va a pasar. Pero tú no vas a ser el mismo después de esto. Vamos a crecer como iglesia. Vamos a crecer como familia de Fuente de Vida. Vamos a crecer como el cuerpo de Cristo. Porque Dios está llevando todo esto para un crecimiento y una madurez espiritual para con todos sus hijos. Y tú eres su hijo, tú eres su hija. Me da gusto, les mando esta bendición a cada uno de ustedes y espero que guarden su corazón y puedan vivir en la fe que el Señor les ha dado. Nos vemos el próximo domingo. Hasta el próximo domingo.